Cordial saludo. Mi nombre es Maribel Saavedra. Yo les voy a hablar un poco sobre estas malformaciones neurológicas, como lo es la malformación de Chiari. ¿Cuáles son sus características principales? El desplazamiento de amígdalas cerebelosas, tipo de, de desplazamiento es el Chiari tipo 1, que es un desplazamiento leve, el Chiari tipo 2, que es más severo, asociado a la espina bífida. En cuanto a los hallazgos en imágenes, em, la resonancia magnética pues es el método preferido, ya que permite una visualización detallada de la herniación. Permite también la evaluación del flujo del líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto a la tomografía computarizada, esta permite ya la visualización estructural y es como un complemento al estudio en resonancia magnética. En cuanto a los síntomas, son los siguientes: dolor de cabeza, mareos, problemas de equilibrio, debilidad en extremidades y entumecimiento. La malformación de Chiari emerge como una intrincada anomalía estructural del cerebro, donde la naturaleza desafía los límites anatómicos normales. En esta condición, las amígdalas cerebelosas se desplazan más allá de su ubicación habitual, traspasando el foramen magno y ejerciendo una presión sutil pero significativa sobre estas estructuras neurológicas cruciales. Este desplazamiento no es un simple corrimiento espacial, sino un evento que pueda alterar completamente la dinámica del líquido cefalorraquídeo y las señales neuronales, generando una cascada de síntomas que van desde dolores de cabeza hasta alteraciones significativas, como lo mencioné anteriormente, afectando el equilibrio y la coordinación. Ahora les voy a hablar un poco sobre la malformación de Dendy-Walker e hipoplasia cerebelosa. Esta patología tiene tres características principales y es la primera, la hipoplasia del vermis cerebeloso, que se da por el subdesarrollo de la región central del cerebelo, eh, y afecta la coordinación y el equilibrio. El quiste del cuarto ventrículo, esta pues es una cavidad con líquido cefalorraquídeo y cuando se presenta un tumor en él, un quiste, pues puede aumentar presión intracraneal. Ampliación de fosa posterior, que es la expansión de la región que alberga el cerebelo, toda la parte endocraneal que le corresponde al hueso occipital. Si la malformación de Chiari representa un desafío neurológico, la malformación de Dendy-Walker se presenta como un complemento en complejidad. Aquí el desarrollo cerebral se ve interrumpido de manera más global, afectando el vermis cerebeloso, generando un quiste en el cuarto ventrículo y expandiendo la fosa posterior. No es simplemente una variación estructural, sino una condición que puede reconfigurar completamente el potencial neurológico de un paciente, manifestándose a través de retrasos en el desarrollo motor, problemas de equilibrio y potenciales desafíos cognitivos. En cuanto al diagnóstico por imagen, este diagnóstico de la malformación de Dendy-Walker va más allá de la captura de una imagen, representa un proceso de interpretación complejo donde la resonancia magnética y la tomografía computarizada se complementan, para revelar no solo las anomalías estructurales, sino también su potencial impacto en el desarrollo neurológico. Cada imagen detallada que podemos obtener por medio de estas tecnologías
puede significar la diferencia entre una intervención temprana exitosa y limitaciones significativas en el desarrollo. Las malformaciones neurológicas como Chiari y Dandy-Walker nos recuerdan la fragilidad y complejidad del desarrollo cerebral. No son solo simplemente condiciones médicas, sino narrativas individuales donde la estructura anatómica, la función neurológica y el potencial de desarrollo se entrelazan de manera que desafía nuestra comprensión tradicional. Aquí realicé una breve comparación de diagnóstico donde decimos que la resonancia magnética emerge como una herramienta fundamental que no solo permite identificar las alteraciones estructurales del cerebelo y la médula espinal, sino que también ofrece una comprensión integral de cómo estas anomalías pueden impactar significativamente en el desarrollo neurológico y la calidad de vida de los pacientes. Referencias bibliográficas utilizadas. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alex Mauricio Díaz y soy estudiante de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Bueno, hablando un poco de algunas patologías que se pueden presentar en pediatría, tenemos la hipoplasia del cuerpo calloso. Bueno, la hipoplasia del cuerpo calloso es una malformación congénita, la cual se puede caracterizar por un desarrollo incompleto o subdesarrollo del cuerpo calloso, en cuanto que esta estructura se presenta en resonancia como sustancia blanca en el cerebro, y la cual puede presentar zonas corticales entre ambos hemisferios cerebrales, de manera simétrica o asimétrica. En este caso tenemos una imagen del cuerpo calloso normal, donde tenemos la rodilla, el cuerpo y el esplenio. En esta siguiente imagen tenemos una agenesia del cuerpo calloso, es decir, que no hay presencia de él. Y en este tenemos una hipoplasia. En este ya se presenta una deformación o no un correcto desarrollo del cuerpo calloso. Esta se puede presentar de una forma aislada o asociada a otras malformaciones congénitas, como la microgiria o trastornos de migración neuronal. Digamos que es muy importante medirlo de forma asimétrica, debido a su tamaño en los hemisferios cerebrales, con el fin de ver o prevenir las alteraciones periventriculares. Algunos de sus síntomas principales, digamos que puede presentar varios, en los cuales pueden ir a leves o a graves. Esto pues dependiendo el defecto o las posibles anomalías asociadas a este, o dependiendo el caso, ¿no? Pueden incluir síntomas como retraso, como discapacidad intelectual, incorrecto desarrollo o deficiente desarrollo del individuo, o ausencia del habla, o malformaciones faciales, entre otras. Los métodos principales de diagnóstico están la tomografía y la resonancia, aunque en algunos casos lo hacen con ecografía, pero se confirma con los dos primeros, que serían la tomografía y la resonancia generalmente, para pues detectarlo de una manera más visible o hacerlo más preciso y pues detectar las posibles anomalías cerebrales, como lo vemos en esta tomografía de cráneo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gregoria Lucía Caballero Ortiz. En esta oportunidad les voy a hablar de la comunicación intraauricular o CIA. La comunicación intraauricular es una anomalía cardíaca congénita
caracterizada por una solución de continuidad en el tabique interauricular que separa las aurículas del corazón. Esta condición provoca un cortocircuito de izquierda a derecha, lo que resulta en una sobrecarga de volumen tanto en la aurícula derecha como en el ventrículo derecho. A menudo los niños con comunicación intraauricular son asintomáticos, aunque pueden experimentar complicaciones a largo plazo que se manifiestan a partir de los 20 años, como hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, embolia, paranoia y arritmias auriculares. En adultos o en raras ocasiones en adolescentes se pueden presentar síntomas como intolerancia al ejercicio, disnea, fatiga y palpitaciones. Fisiopatología y clasificación. Bueno, existen dos clases de comunicación intraauricular que están clasificados según su localización en el tabique interauricular. El ostium secundum, que es el efecto que se encuentra en la fosa oval, en la parte central del tabique, o seno venoso, y también el seno venoso. Este defecto se localiza en la parte posterior del tabique, cerca de la vena cava superior o inferior, y frecuentemente se asocia con anomalías en el retorno de las venas pulmonares. Ostium premium, que se sitúa en la parte anteroposterior del tabique y es considerado como una forma de defecto del tabique aurioventricular. Bueno, listo. La fisiopatología de la comunicación intraauricular implica un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y del volumen de la aurícula derecha. Bueno, también voy a hablarles de la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es una anomalía congénita del corazón caracterizada por un defecto en el tabique interventricular que separa los ventrículos derecho e izquierdo. Este defecto genera un cortocircuito entre los ventrículos, permitiendo que la sangre fluya de un lado a otro. En los casos de defectos grandes, el cortocircuito de izquierda a derecha es significativo, lo que puede llevar a disnea durante la alimentación y un crecimiento deficiente en los lactantes. Es común escuchar un soplo sistólico intenso y áspero en la parte inferior del borde esternal izquierdo. La comunicación intraventricular es una segunda cardiopatía congénita más común, representando aproximadamente el 20% de los casos, y puede aparecer de forma aislada o asociada a otras anomalías congénitas como tetralogía de Fallot o la transposición de las grandes arterias. Se pueden clasificar en perimembranosa, muscular trabecular, del tracto de salida pulmonar y entrada en el tabique aurioventricular. Los síntomas, según el tamaño del defecto, los lactantes como pequeños son generalmente asintomáticos. Diagnóstico: se realiza mediante exámenes físicos y se sugiere la presencia con radiografía de tórax y electrocardiograma y ecografía. Listo. Bueno, muchas gracias. También me gustaría hablarles de algunos de los estudios que se pueden hacer o realizar en tomografía computarizada. En este caso, en pacientes pediátricos podemos realizar estudios como la tomografía de cráneo, la cual nos es útil en traumas, en lesiones intracraneales, en la detección de tumores o malformaciones,
en anomalías o desarrollo a tempranas edades, y también es muy útil en cuanto a hemorragias y demás. Entonces tenemos un plano axial, un plano sagital y un plano coronal. También utilizamos la tomografía de abdomen y pelvis. En este caso se puede utilizar para pacientes con problemas renales, con problemas de tumores o apendicitis o obstrucciones intestinales luego de haber tomado placas, o en diferentes anomalías congénitas como traumas o inflamaciones y demás alteraciones que se puedan presentar. También tenemos la tomografía de tórax, En este caso se puede utilizar para EPOC, para neumonías, para telectasias, para tumores o traumas, o anomalías del corazón. Como lo podemos ver, en este caso situada en un plano axial, en un plano sagital y en un plano coronal, toda la parte torácica. Por último tenemos la angiografía por tomografía computarizada, la cual nos es útil para evaluar el flujo sanguíneo o las malformaciones en las arterias, en este caso como lo es el polígono de Wills, o anomalías vasculares. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Para esta intervención voy a hablar acerca de los medios de contraste en resonancia magnética, los medios de contraste para resonancia y las sedaciones, pero entonces la vamos a hablar en pacientes pediátricos. Entonces, mi nombre es Julián David García Rojas. Les voy a presentar, pues, primero que todo esta diapositiva, que es como una pequeña introducción. Entonces encontramos el medio de contraste para resonancia magnética, que es un medio de contraste hidrosoluble no iónico. Este medio de contraste, que también es de manera positiva, es un medio de contraste el cual nos refleja densidades de hipodensidades, hiperdensidades o isodensidades. También tenemos el medio de contraste gadolíneo. Este medio de contraste es un medio de contraste paramagnético que se usa en resonancia magnética. Es un medio de contraste el cual nos resalta las estructuras y nos resalta directamente lo que es el patrón vascular y nos resalta los vasos sanguíneos, porque allí se incluye el hierro, que es el metal que está más fuerte en nuestro cuerpo. Tenemos que para tomografía computarizada debemos hacer la operación del filtrado glomerular con la creatinina del paciente cuando queremos hacer un paso de medio de contraste. Entonces la operación es 140 menos los años por el peso. Esto lo dividimos por 72 por 1.2 en este caso, como lo tengo acá, pero ese es el valor de la creatinina. Y ya nos refleja un valor de tasa de filtrado glomerular, y en esta indicamos que pues para mayor de 60 o pues para un pediátrico tiene que ser una tasa de filtración glomerular de 80, de 0.85 aproximadamente, y quiere decir que pues es un paciente sano y se le puede hacer la administración de medio de contraste, la cual también es muy indispensable para resonancia magnética. Encontramos también dentro de las propiedades de este medio de contraste la solubilidad, la osmolaridad y la densidad. Entonces la solubilidad es la capacidad del fluido de mezclarse homogéneamente con la sangre y abrazarla. De la densidad y la viscosidad es la capacidad de un fluido de fluir directamente en la sangre. Estas propiedades influyen en la administración de la solución y son las que nos indican que si pueden haber efectos adversos o no. Adicional a eso tenemos la clasificación de la osmolaridad. La osmolaridad la clasificamos en hiper, iso e hipoosmolaridad. Entonces indicamos que primero que todo, que la isoosmolaridad o la plasmática es entre 280 a 300 milimol por decilitro, y la alta osmolaridad abarca desde los de 1200 a 2400 milimols por kilogramo. Las hipo, entonces estamos hablando que son de 320 a 890, y las iso, que son iguales a la plasmática, como lo acabé de hablar.
Digamos que estos medios de contraste también son unos medios de contraste positivos. Entonces en estos tenemos el gadolinio y los compuestos iodados, que son los que estábamos hablando en tomografía para pediátricos. Las propiedades químicas, que es una parte muy importante. Entonces encontramos cómo se debe ver un medio de contraste iodado, cómo se debe ver ese medio de contraste si es no iónico o iónico. Entonces lo que se hace en este momento es que, como pueden estar viendo en la pantalla, tenemos un anillo de benceno. Entonces el anillo de benceno se compone por 6 puntas, se compone por 3 moléculas de iodo y 3 radicales libres o radicales compuestos. Entonces primero que todo podemos verificar que tenemos un anillo de benceno o un medio de contraste iónico monomérico o monómero, que está solito, o dimérico. ¿Y qué pasa aquí? Que entonces ya no es un radical libre, sino que es un radical compuesto. En ese orden de ideas, tenemos primero que todo que saber que los medios de contraste que se administran vía intravenosa son no iónicos, porque son los que tienen menos efectos nefrotóxicos y son los que nos pueden tener estos eventos, por así decirlo, y que no nos lleven a broncoespasmos, que no terminen con un paciente en UCI, por así decirlo. Son los que más abrazan a la sangre, los que están más reales a la plasmática. Entonces indicamos que para que esté iónico o no iónico, la molécula compuesta, que no es la del yodo, nos va a definir si es iónico o no iónico. Si está con OH, quiere decir que es no iónico, pero si yo le adiciono un carbono y otro hidrógeno, quiere decir que este medio de contraste ya es iónico. Entonces vuelve y juega. Y ahora que tenemos esta tabla, vamos a indicar, y que es totalmente cierto, que los medios de contraste que más se le pueden utilizar para las personas para que tengan menos daños nefrotóxicos son los medios de contraste no iónicos monoméricos, es decir, con con 3 moléculas de diodo y con 3 radicales compuestos, y esto se realiza en tomografía. Más allá, también acerca de lo que son el tema de las sedaciones en resonancia magnética o en tomografía computarizada, primero que todo vamos a aclarar que se deben buscar miles de maneras para que el paciente no lo tengamos que sedar y garanticemos que esto no ocurra. Pues porque para la sedación, primero que todo, necesitamos personal médico autorizado, que esté el anestesiólogo, empezando por ahí, que el paciente tenga también una interconsulta por anestesiología, de que le dé el aval. Y esto quiere decir que también son más laboratorios de rutina, no simplemente va a ser el clearance de creatinina. Entonces debemos agotar todo antes de llegar hasta allá. Lo que primero podemos hacer es traer al bebé o al pediátrico, traerlo en trasnocho. Entonces lo traemos sin que duerma nada, para que pues se relaje directamente en lo que son el gantry en resonancia magnética o en tomografía. Adicional a esto, también lo que podemos hacer es que el paciente también obviamente esté en ayuno, y también lo que podemos hacer es que se le puede formar como con el mismo guante cuando ya es un bebecito, como si fuera un chupito, para que el niño se quede ahí juiciosito. Siempre pues debe estar en compañía de sus padres. En resonancia magnética puede estar presente la madre, pero ya para tomografía ya no puede estar, sino ya podría estar el papá. Sin embargo, también existen los métodos ya más invasivos, directamente lo que son ya anestesia, cuando ya se han agotado todas las posibilidades de lo que es el trasnocho, de lo que es el chupo. También hay algunas veces que los tomógrafos tienen algunas cámaras, una música que puede amenizar la cosa. Sin embargo, pues ya tocaría en sedaciones, ya tocaría con midazolam. En sedaciones está el Profotol, la ketamina, también está la sedación del midazolam. Estos son el midazolam es intravenoso. La ketamina y la otra sedación también son sedaciones, pero son intramusculares. Clave aclarar que cuando se realizan estos procedimientos debemos tener un carro de paro
porque no se sabe en qué momento el paciente, aparte de la administración de medio de contraste, la administración de la sedación, nos puede causar un evento, el paciente puede causar un broncoespasmo, se le cierran las vías aéreas y pues en ese momento el médico anestesiólogo tendría que entubar a nuestro paciente. Entonces, lo que quiero aclarar con esta rúbrica es que debemos agotar todos los medios necesarios antes de que nosotros realicemos un estudio con una sedación. Muchísimas gracias. Habló Julián García.